Buenas noches, familia. Pedimos disculpas porque hubo un poquito de demora acá en las cosas técnicas. Ustedes saben que cuando es en directo siempre falla algo y pues de pronto parte de esto Dios está probando nuestra paciencia y nada, un abrazo gigante. Gracias por estar conectados con nosotros. Esperamos que este tiempo sea de gran bendición, así como ha sido estas noches que hemos venido pasando. Quiero dar gracias a todos los que se conectan. Voy a hacer una pequeña oración y continuamos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios, te doy infinitas gracias, Dios, por el privilegio que tú me das, bendito Dios, de compartir tu palabra, amado Dios del cielo. Te pido, bendito Dios del cielo, que seas tú con tu gracia, con tu sabiduría y con tu denuedo aquí en este momento conmigo y que seas tú hablando a través mío, Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema que vamos a hablar esta noche es ¿cuál es mi fruto? Y nosotros desde que conocimos a Cristo, desde que empezamos nuestra vida cristiana, hemos entrado en un proceso y hemos vivido a lo largo de este tiempo, de pronto moldeando ciertas cosas de nuestro carácter, pero también hemos aprendido mucho acerca de Dios y de su palabra. Y mucho más en este tiempo donde por el tema de la pandemia casi todos los días recibimos mensajes, recibimos toda la cosa, entonces vamos a compartir de esto un poquito, pero primero quiero presentarles a mi invitada. Lo que pasa es que como no soy tan docta en el tema de la tecnología, entonces traje a mi invitada para que vaya leyendo y si no me voy a enredar un poco y quiero que No, y mentira. quiero que ella, que es tan tímida, entonces como que me ayude. Bueno, entonces María Paula, que casi no la conocen y ella toda tímida y entonces acá me está acompañando. Eh, Vamos a hablar un poquito, como les decía, hemos recibido muchas enseñanzas y vamos a mirarnos de pronto un poco en nuestro espejo espiritual, ¿cierto? Para examinar un poco nuestro carácter. Muchas veces nosotros decimos, Dios, que mi carácter cada día sea más como el tuyo, ¿cierto? Es una frase que de pronto cuando nosotros oramos y queremos que Dios haga algo en nuestra vida, le pedimos eso. Y esa es mi primera pregunta. Entonces, quiero preguntarles qué significa para cada uno de ustedes esta frase: Dios, que mi carácter cada día sea más como el tuyo. Amén. Entonces, creo que Alejita nos colabora colocando la pregunta y mientras vamos hablando algunas cositas. Mis pastores, espero que nos estén viendo. Sí. Los extrañamos, pero bueno, sabemos que allá están Y también tu hermana trabajando Pocha y tu en la hermana obra. Esperanza. Ah, bueno, María, cuéntanos quiénes están conectados, quiénes están. No, pues que han saludado Lili Tatiana Cadena, Judicita, Víctor Ojeda, Álvaro Marín, Luz Méndez Parra, Pastor Giovanni, Arelis, Esperanza Huesa, Angie Fajardo, Dioselina Huesa, Esperanza Cardoso, Laura Flores Millán, Jacqueline Romero. Bueno, muchas gracias por conectarse y espero que de verdad en este tiempo Dios tenga una palabra para cada una de nosotros. Bueno, entonces, referente a la pregunta, yo les quiero decir que para nosotros hablar del carácter de Cristo, en nosotros tenemos que hablar del fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero ¿qué es un fruto? Un fruto es la parte apetitosa, deseable y comestible de una planta, ¿cierto? Un fruto también es el resultado de un proceso. Un fruto no es instantáneo, un fruto no se da así, sino que hay que esperar un tiempo, hay que esperar el proceso para que este fruto se madure y nosotros podamos disfrutar de él, ¿cierto? Si nosotros comemos una fruta verde, de pronto no la vamos a disfrutar porque no tiene el sabor realmente de esta fruta. El fruto que recogemos es el resultado de lo que hayamos sembrado, ¿cierto? Si siembro manzanas, pues voy a recoger manzanas y así sucesivamente, ¿o no, María? Así Sí. es, ¿no? Entonces, eso es recogemos lo que nosotros sembramos. Y el fruto que debemos dar nosotros los cristianos, pues es el fruto del Espíritu Santo,
¿cierto? Ese es el fruto que debemos nosotros como cristianos dar. Ahorita más adelante vamos a leer algunas de las respuestas, supongo que ya deben de estar respondiendo, pero entonces quiero decirles, en Juan 14:26, Jesús nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, ¿cierto? Entonces Jesús ahí nos está diciendo que Él se va o Él se fue y nos dejó al Espíritu Santo. Uno, para que nos enseñe las cosas que de pronto nosotros tenemos que aprender, tenemos que aprender cada día más de Él. Y otro, para que nos recuerde las cosas que ya nos ha enseñado. Entonces, no estamos solos, ¿cierto? En este proceso no estamos solos para nada, ¿no? Estamos con la ayuda de nuestro precioso Espíritu Santo. Y yo quiero decirles que el Espíritu Santo para mí sí es una ayuda incondicional. Mejor dicho, yo no puedo estar sin el Espíritu Santo. Y casualmente el Padre me dice eso. Yo me identifico mucho con el Espíritu Santo. Casi siempre que Dios me da el privilegio de pronto dar una charla, como que, o de orar, o siempre el Espíritu Santo es como mi tema, porque pienso que el Espíritu Santo tiene que ser la persona que siempre está a nuestro lado. Entonces, una de las obras del Espíritu Santo en nosotros es que se cumpla el carácter de Cristo. Entonces, el que el Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros, gracias. Esto está de lujo, unas atenciones. Ella solicita un servidor de altar. No, es que yo les quiero decir que yo le dije a María, María es una atrevida. Les dije, pues tiene que ser como cuando está el pan, ¿no? Todo tiene que ser igual. Y pues sí, la verdad, no me puedo quejar porque vieran, esto hay luces, hay de todo, y hay servidor de altar. Bueno, entonces les digo que una de las obras que el Espíritu Santo hace en nosotros es que se cumpla el carácter de Cristo, ¿cierto? Y me imagino que ya habrán respondido algunas personas, pero antes de leer las respuestas de las hermanos que nos están acompañando hoy, tengo otra invitada. O sea, el protocolo acá no lo estamos porque somos familia y por eso estamos junticas y no hay problema ahí porque las dos estamos sanas. Y con mi invitada que tengo también van a ver todas las medidas de seguridad. Entonces, les presento a mi invitada. Es una persona muy especial para nosotras, para las mujeres de otoño, y quiero que la vean. Se las presento a nuestra querida Andreita. Lucy, buenas noches. Buenas noches, iglesia. Es un honor para mí poder compartir con todos ustedes este momento de bendición. Gracias por la invitación. En cuanto a la pregunta, siendo yo una persona joven en el Evangelio, para mí significa que a Dios le estoy entregando mi carácter propio, para que Él perfeccione todas esas cosas que Él considera que no van, que no encajan dentro de lo que Él tiene como propósito para mí. Es pedirle que añada eso que me hace falta para poder seguir en su camino, para poder seguir transformándome, para poder seguir haciendo esa persona que Él quiere que sea, para seguir sus pasos. Adicional a eso, significa que estoy reconociéndole a Él como el único que puede hacerlo, el único que tiene ese poder para poder añadir a mi vida, a mi carácter, esa bondad, su misericordia, su amor, su perdón, su justicia, todas esas cosas que complementan y que sabemos que hacen parte del carácter propio de Dios. Y todo esto lo hace con el fin de transformarnos a nosotros mismos, como para que quedemos como dice la canción, que mi corazón tenga su forma. Muchas gracias. Bueno, gracias mi Andreita. Quiero decirles que como ella lo dijo, Andreita es una mujer muy joven en el Evangelio, pero ella está viviendo su primer amor. Ustedes la vieran, es una bendición de Dios, la vieran esos devocionales que ella hace, que las mujeres de otoño no me dejan mentir.
ella le canta a Dios, le compuso una canción a Dios y está en ese primer amor que yo de verdad, Andreita, pido a Dios que lo disfrutes al máximo y que sé que Dios ha hecho muchas cosas en tu vida y las continuará haciendo. Y vamos a leer las respuestas que nos dicen ella, bien lo lindo que ella está dejando que Dios moldee su corazón y que Dios quite de pronto las cosas que no le sirven a ella. Entonces, María Paula Lineiros. Listo. Dice Álvaro Marín. Para mí es dejar de colocar mis argumentos antes de los que, ¿qué? Antes de los que Dios, porque para Dios es sí o no y no como me pasa a mí, que hoy digo algo sí y mañana ya puedo cambiar de opinión. Falta de carácter. Espera, Sabuesa dice, hola, soy Jonathan. Hola, Jonathan. Qué lindura. Naya dice, buenas noches, familia hermosa. Álvaro Marín. Es que Naya puso, buenas noches, familia hermosa y peces. Y Alvarito, esicas. Están tan graciosos. Ay, Dios. Lili Tatiana dice, que cada día Dios haga un cambio en mí y que Él me vaya formando mientras yo le estoy adorando. Luz Estela Castillo dice, significa que debemos llenarnos de amor, de paciencia y de gozo con todos los que nos rodean. El pastor dice, veo la frase como una oración que dirigimos a Jesús, pero en la que debo permitir al Espíritu Santo que moldee su carácter en mí. Laura Flores Millán dice, habla de un proceso, de un crecimiento en mi convicción y en mi forma de actuar. Francia Espinel dice, pedimos que Dios sea moldeando nuestro carácter cada día más y más, que muramos a la carne para que nos parezcamos más a Él en todo lo que hagamos. Amén. Muy bien, muchas gracias por sus comentarios. Y bueno, seguimos con el fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Y qué es el fruto del Espíritu Santo? El fruto del Espíritu Santo es un conjunto de 9 virtudes. Por eso nosotros hablamos del fruto y no de los frutos del Espíritu Santo. Lo componen 9 virtudes que van entrelazadas entre sí, ¿cierto? Porque si una persona tiene amor, pues por ende es una persona que tiene gozo. Y esa persona gozosa también tiene paz, ¿cierto? Y así sucesivamente. En Gálatas 5 del 22 al 23 dice, mas los frutos del Espíritu Santo, este es un verso, son 2 versículos que creo que la mayoría de nosotros no los sabemos de memoria. Pero de sabérnoslos de memoria, al ponerlos en práctica y al vivirlos, hay un proceso, ¿cierto? Y de eso es que estamos hablando. Dice, más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Y qué quiere decir que no hay ley? Para ti, ¿qué quiere decir que no hay ley? O sea, como no hay excepción, no hay condenación, no hay ni condenación ni excepción, me parece a mí. Digamos que no hay leyes que como que uno no necesita al policía allí que esté controlando, ¿no es cierto? Que nos esté diciendo, usted tiene que tener amor, o porque no tiene paz, o el pastor, si usted es cristiana, tiene que estar siempre gozosa. No, eso es algo que nace, es algo que fluye en nosotros porque es el resultado de que el Espíritu Santo esté en nosotros, que el Espíritu Santo esté en nuestro corazón. Amén. Ya leímos la respuesta, lo que nos habían dicho. Entonces, ahora, para dar el fruto del Espíritu Santo tenemos que morir a nosotros mismos. En una de las respuestas que decía que tenemos que morir a la carne, ¿cierto? Entonces, tenemos que nosotros menguar para que el Espíritu Santo cada día crezca más en nosotros. Y ahí seguidito en el versículo 24 de Gálatas 5 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que nosotros cada día tenemos que ir, porque perfectos no somos, ¿cierto? Mientras estemos en esta carnecita, tenemos problemas, tenemos conflicto con nuestra vieja naturaleza, ¿cierto? Pero lo que sí nosotros tenemos es que ir menguando cada día más a nosotros para que el Espíritu Santo vaya creciendo
cada vez más en nuestras vidas y se refleje en nuestras actitudes. Amén. Podría decirles que si tienen alguna pregunta, pero bueno, la escriben. Bueno, la segunda pregunta dice, ¿qué frutos estás dando para que la gente sepa que eres una persona cristiana y espiritual? Esta pregunta es para las personas que llevamos tiempo en el Evangelio. Si hay una persona que está conectada y que lo está haciendo por primera vez, no es para usted la pregunta, bautícese, haga un proceso y luego ya podrá contestar esta pregunta. Yo no sé si Sandra, mi sobrina, está ahí conectada, bueno, se me olvidó mandarle el link. Bueno, Creo que sí, y la Tania. palabra de Dios, perdón. Sandra y Tania. Ay, tan Están lindas. conectadas. Hola Tania, hola Sosa. Bueno, la palabra de Dios en Mateo 7:20 dice, así que por sus frutos los conocerán, ¿cierto? Entonces, para ti, ¿qué es, María Paula Linero Huesa, que te digan que por tus frutos te conocerán? Yo creo que por los frutos, por lo que uno es en su esencia, es decir, pienso que es por las acciones, por lo que uno es o lo que uno desempeña en los diferentes roles de su vida. Entonces, por eso es por lo que uno lo conoce. No por tanto lo que habla, sino como por lo que hace, pienso yo. Entonces, cómo me comporto como hija, cómo me comporto como hermana, cómo me comporto como empleada, como jefe. En lo que yo haga es eso, por lo que hago y de pronto de eso que cada persona hace, la gente habla y comenta. Entonces Ok. puede hablar y comentar, uy, no, con María Paula no, nada que ver. O, uy, sí, te la recomiendo. Pero esos son frutos. Si yo he dado frutos buenos o malos, por eso es que la gente me conoce. Me conoce, muy bien. Sí, señora, así es. Y saben que lo más lindo de todo es que a Dios le gusta y le agrada que nosotros, sus hijos, demos fruto, pero Él quiere que el fruto que nosotros, como sus hijos, demos sea bueno, ¿cierto? Los que somos padres y madres, pues nos gusta que nuestros hijos den buenos frutos, que cuando nos hablen de nuestros hijos siempre sea agradable, es cierto que no tengamos que escondernos, sino que al contrario saquemos pecho. Entonces, y así es nuestro Padre Celestial, a Él le gusta que nosotros demos esos buenos frutos, ¿cierto? Y yo me acuerdo cuando Dios me estaba regalando esta charla, porque quiero contarles que el Espíritu Santo a veces es un poquito caprichoso, diría yo, si vale la palabra, porque yo ya tenía un tema totalmente diferente y me lo hizo cambiar todo, y entonces como que no podía uno correr y a trasnochar para saber qué es lo que realmente quiere, y me trajo a la mente cuando estaba en este cuento. Yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar hace muchos años, soltera, yo el primer regalo que traje a mi casa fue un bodegón de frutas, ¿sí? Y era muy bonito y me costó mucha plata. Era muy lindo y las frutas eran supremamente reales, o sea, se veían y la gente llegaba aquí y decía, uy, me quiero comer el plátano, uy, me quiero comer el mango porque era muy bonito, era muy real. Pero ¿qué pasa con esto? Se veía muy apetitoso, se veía muy rico, pero cuando cogían este frutero, era falso. No lo podían disfrutar, solamente lo podían observar, pero no lo podían disfrutar, no lo podían comer, ¿cierto? Y así pasa muchas veces con nosotros los cristianos. Muchas veces los frutos que nosotros damos no son tan deseables. Los frutos que damos no son, o sea, lo podemos mostrar una cosa, pero en realidad somos otra, ¿cierto? Podemos ponernos máscaras, quizá. Muchas veces nos ponemos esas máscaras, incluso hasta podemos mostrar que estamos felices, que estamos radiantes, pero cuando estamos en nuestra soledad estamos totalmente tristes y amargados, que de pronto uno los ve allá levantando las manos y los más felices y danzando, pero cuando uno habla con esta persona ve que hay amargura en su corazón, porque no ha permitido que el Espíritu Santo de pronto realmente more en él. Entonces, es importante que demos esos frutos, pero que sean esos frutos buenos, y como decíamos nosotros al comienzo, todo tiene que ser un proceso, porque no es instantáneo. Las cosas, y las cosas en Dios tampoco son instantáneas. Dios nos va formando, Él cada día nos va formando más, va quitando estas cositas que a nosotros no nos sirven y nos va formando cada día más, ¿cierto? Entonces, el fruto que da el cristiano
O sea, un árbol de naranja, ¿cierto? Nosotros vemos un árbol de naranja hermoso y pues obviamente vemos esas naranjotas, pero el árbol de naranja no coge las naranjas, las exprime y se toma el jugo él mismo. El árbol de naranja da ese fruto apetitoso, pero para que otra persona vaya y coja el fruto y se lo coma, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Los frutos que nosotros los cristianos damos es para compartirlo con las demás personas. Los frutos que nosotros damos es para que, sobre todo las personas que no conocen de Dios, puedan ver esos frutos en nosotros y se antojen de ese fruto, ¿cierto? Eso es lo que tenemos. Y esos son los frutos que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Amén. Y no sé, yo me imagino que ya hay respuestas, pero antes de leer las respuestas tengo otra invitada. Esta noche es de invitados, de muchos invitados, como para que no me vean siempre la carita, aunque la cara de mi sobrina es hermosa. Bueno, entonces vamos a ver a nuestra siguiente invitada, que nos va a responder la pregunta. Sí, muchas gracias por invitarme a este ICA sin casa. Bueno, con respecto a la pregunta que tú me haces, que qué frutos estoy dando para que la gente vea que soy una persona cristiana y espiritual. Bueno, yo con respecto a esta pregunta, yo soy una cristiana desde hace mucho tiempo, pero desde hace mucho tiempo también he tenido que cambiar muchas cosas. He tenido que morir a muchas cosas del mundo, a muchas cosas de la carne. Yo antes de conocer al Señor era una persona que me gustaba mucho el baile, me gustaba mucho ir a fiestas, me gustaba mucho la salsa, el vallenato, compartir con personas que realmente no me aportaban nada. Pero desde que me hice una persona cristiana ya hace 19 años, he procurado ser un ejemplo para las demás personas. He tenido que morir a muchas cosas de mi carne, de mi propio yo. Soy una persona más espiritual. Antes era una persona muy impaciente, era una persona muy exigente. Me gustaban las cosas como se dice de afán inmediatamente, pero no. Ahora soy una persona más tranquila. He aprendido a confiar en el Señor. Sé que las cosas del Señor tienen respuesta no en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios. Por eso he sido más paciente. Soy una persona más amorosa, más responsable. He tenido que dejar muchas amistades que realmente no me aportan a mi vida nada. En mi ámbito laboral como profesional he tenido también que alejarme de clientes y personas que no me aportan nada, personas que quieren las cosas fáciles y que uno les ayude a hacer cosas que son indebidas. Me he alejado de esas personas porque esas personas no son fruto, y si al juntarme con esas personas no dan un buen testimonio mío, yo he preferido alejarlas de mi vida. Con mi familia soy una persona muy amorosa, con mi hija también. Soy muy responsable, soy paciente. Oro mucho por las personas, trato de ser muy servicial con las personas que me necesitan, así sea con una oración, con un consejo. Procuro ser lo mejor posible, encomendarme a Dios. No ha sido fácil porque pues uno estando en el mundo se contamina mucho, pero yo le he pedido a Dios que sea mi dirección, que Él sea mi guía, que Él me muestre realmente lo que debo hacer. Yo sé que no soy perfecta, pero procuro ser diferente. Como se dice, ese ejemplo para las demás personas, que sin necesidad de que yo diga que soy cristiana, mis actos hablen por mí misma. En muchas ocasiones la gente me pregunta pues que yo soy diferente. Entonces eso hace que realmente se note el cambio que el Señor ha hecho en mí. Sé que tengo que seguirle pidiendo al Señor y al Espíritu Santo que me dé la sabiduría, la fortaleza para seguir en esos caminos, y que realmente sea yo ejemplo para las personas y ejemplo como una buena cristiana. Ese es mi concepto. Gracias, Lucy, y gracias, Iglesia, por este tiempo.
Bueno, Aidita, muchas gracias. Aida también es una bendición de Dios para el grupo. Yo conocí a Aida en los grupos de influencia. Y de verdad que ella, todo lo que dice, lo podemos con un sentido de pertenencia en las cosas, con una responsabilidad y que de verdad el Espíritu Santo ha ido haciendo la obra como ella misma lo dice. Ella es de las personas que desde que empezó a ir al grupo, a los grupos de influencia, el día que no puede ir, me llama o me manda un mensaje, Lucy, qué pena, no puedo ir, bla, bla, bla. Se excusa, ¿sí me entienden? Y eso es bien lindo. Desde que empezamos a hacer los devocionales, jamás ha dejado de mandar su devocional. Uno se da cuenta que son personas comprometidas y disciplinadas y es muy bonito y de verdad que Aidita, te mando un abrazo. Sabes que te estimo mucho. Respuestas de las personas que nos están siguiendo. Bueno, Álvaro Marín dice, para mí es el don de servicio que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. El pastor Giovanni dice, creo que reflejando el amor de Dios, acompañado de un carácter moldeado en las virtudes que reflejan mi Franci dice, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, pero sobre todo mi testimonio. Dice, es lo que hacemos y cómo podemos a través de estos actos demostrar que realmente el Espíritu Santo mora en nosotros. Se empieza a ver en nosotros el amor, la paz, la paciencia, etc. Esto lo contestan desde Iglesia Cristiana, pero no sé quién es. Realizo mis actividades con honestidad y diligencia, tanto en lo secular como en mi casa. En mi trabajo me dicen que soy una persona en quien pueden confiar. Margot, demostrando el amor que Dios nos demostró con honestidad y humildad, dando su fruto. Amén. Muchas gracias por las respuestas, todas totalmente válidas y ciertas y eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Otra de las cosas hermosas y maravillosas que hizo Dios cuando yo estaba preparando esta charla fue llevarme al capítulo 15 de Juan. Y fue tan hermoso cuando yo llegué sobre todo a un versículo, y en Juan nos habla que Jesús es la vid verdadera y que Dios es el labrador. Y van a ver cómo se conecta esta charla con la prédica que Laurita hizo, Laurita nos dio el domingo. Cuando yo estaba escuchando la prédica de Laurita, yo decía, wow, Señor, o sea, es como que va a ser como la continuación de lo que tú nos estás hablando aquí, porque pues Dios como que todo lo encaja y todo lo coordina perfectamente. Y dice Juan, voy a leer del 1 al 4 y luego me voy a saltar al 8. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y el 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis asimismo mis discípulos. Cuando yo llegué a la parte donde dice, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. Entonces yo, wow, para mí fue como de verdad una revelación y sentí que esto nos lo estaba diciendo a nosotros la iglesia, porque nosotros estamos dando fruto. Todos los que conocemos a Dios, los que queremos, como decía al comienzo, que nuestro carácter cada día se parezca más al de Dios, estamos dando fruto, ¿cierto? De una u otra forma, lo que les decía, o sea, nos hace falta, claro, estamos en el proceso. Pero ¿qué nos dice Dios? Dice que a todos los que llevamos fruto, Él nos limpiará.
¿Y para qué nos limpiará? Para que llevemos más fruto. ¿Y cómo nos limpia? Él dice que ya nos ha limpiado con su palabra. Él nos ha dejado su palabra para que a través de ella y a través de ella, con la revelación del Espíritu Santo, nosotros podamos interiorizar esa palabra, vivirla y poder dar realmente ese fruto, ¿cierto? Y en el 8, como les decía, dice que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis asimismo mis discípulos. Entonces, cuando él decía que seamos asimismo sus discípulos, estaba la conexión perfecta con lo que Laurita nos decía el domingo, porque Laurita nos decía eso, ¿cierto? Que nosotros seamos esos discípulos de Cristo y seamos esos embajadores de Dios, ¿cierto? Pero esos embajadores no solamente de palabra, sino de hecho. Y a eso nos llevaba Laurita. Y luego Mateo en la ministración decía algo así, y era algo como que él decía que esta palabra no se quede aquí, la palabra que recibimos de Laurita, sino que Dios nos lleve realmente a ser esos hacedores de palabra, ¿cierto? A ser esos discípulos de verdad, que Dios se sienta complacido con nosotros, que seamos esos embajadores donde Dios nos ponga, esos embajadores de su palabra, esos embajadores que Dios no se tenga que avergonzar de nosotros, sino que al contrario, Él nos diga que se siente complacido con cada uno de nosotros, sin ser esas personas perfectas, sino estas personas que estamos en su proceso, que cada día estamos muriendo a nuestra carne, que cada día estamos muriendo a nuestras pasiones, que cada día estamos menguando nosotros para que Cristo crezca en nosotros. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo, cuando estábamos recién que llegamos a la 129, me voy a hidratar un poquito, en la 129, alguna vez Ángela Simbaqueva, estábamos en una reunión de una reunión que teníamos de la iglesia, y yo confieso que todavía yo no era como tan metida en la palabra de Dios, o sea, yo sí iba a la iglesia, había servido y todo, pero no era tan, y yo me acuerdo que Ángela hizo alguna pregunta de algo y yo le contesté a ella: yo menguo para que Cristo crezca, pero les juro que esa palabra, esa frase salió de mí sin entender el sentido de lo que es de lo que significa esa frase. Y Ángela, que sí seguramente la tenía totalmente clara, wow, me dijo, wow, qué bien, Lucy, súper, eso es lo que tenemos que hacer, menguar nosotros para que Cristo crezca en nosotros. Y mucho tiempo después vengo a entender lo que significa esa frase y lo que es que nosotros cada día de pronto neguemos nuestros derechos sin ser los aburridos, porque los cristianos para nada somos aburridos, pero sí menguar un poco para que cada día el carácter de Dios sea más en nosotros. ¿Qué opinas de eso, Negrita hermosa? Que es verdad, a veces uno como que habla o dice cosas sin dimensionarlas y sin pensarlas, y creo que Dios sí tiene en cuenta cada una de las palabras que salen de nuestra boca. Entonces piensen antes de hablar y piensen antes de orar. Pero, o sea, decir eso, Señor, que seas tú creciendo en mí, o sea, menos de mí, más de ti, significa eso. O sea, estoy dispuesto incluso a renunciar un poquito a mis comodidades, a renunciar a lo que me gusta por agradar a Dios. Pero eso lleva una vida de obediencia que, aunque en parte sea difícil, siempre Dios va a respaldar esa obediencia y ese mensaje de nosotros mismos. Amén, muy bien. Y digamos que las obras de la carne, para que estas obras de la carne desaparezcan de nosotros, es también un proceso. Y es esa lucha de nuestro viejo hombre, de nuestra antigua naturaleza, con lo que somos ahora en Cristo, ¿cierto? Y es una lucha, pues, que lo que vuelvo y digo, mientras estemos en este mundo, pues seguramente tendremos que Aflicción. tener como esa confrontación, como esa lucha, porque nosotros sabemos que las cosas de la carne pues son sabrosas, ¿cierto? Así como decía Aida, a ella le gustaba bailar, le gustaba la salsa, ¿a quién no le gustó bailar una salsita bien buena, un vallenato, ¿cierto? Pero digamos que, o sea, nosotros dejamos de hacer eso, yo también, a mí me encantaba bailar el 8 y todas esas cosas, pero ¿qué pasa? Hacer el 8, claro, es que tengo acá audiencia, entonces, los de mi época saben de qué estoy hablando, pero digamos que, por ejemplo, en este momento yo ya no lo necesito. Si yo voy a alguna reunión, esto, la verdad, ya no lo disfruto, ¿cierto? Porque ya hay otras prioridades en mí. En cambio,
ir a un servicio de alabanza, me lo gozo, ¿cierto? Danzo, bueno, desafinada y todo canto, porque lo disfruto, porque ya estoy en otra naturaleza, ¿cierto? Ya estas cosas se fueron de mi vida sin que yo tuviera que sufrir y llorar, no, es que yo quería hacer eso. No, el Espíritu Santo va orando en mí de una forma tan hermosa que yo ya no necesito estas cosas, ya no disfruto estas cosas y sí disfruto otras que me llenan más y que estamos apuntando a la vida eterna, que es lo más importante, ¿cierto? Entonces, es un proceso que tendremos que seguirlo llevando y seguir menguando en estas cosas. Entonces, el mundo sabe que somos hijos de Dios por los frutos que damos en el Espíritu, ¿cierto? Que estas virtudes sean estas 9 virtudes de las que hablamos sean palpables en nuestra vida, sean evidentes en nuestra vida. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Porque nosotros, creo que tú lo dijiste hace un momento, o sea, nosotros podemos influenciar a las personas para bien o para mal, ¿cierto? O sea, cuando nosotros decimos que somos cristianos, y esta es una de las cosas que a veces uno se confronta, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que cuando decimos que somos cristianos, todos los ojos están puestos en nosotros porque creen que si yo soy cristiano tengo que ser el perfecto y tengo que estar así y aleluya, amén y nada. Nosotros seguimos siendo humanos y muchas veces se nos suelta la cadena que no debería ser, pero a veces sucede, ¿cierto? Pero ¿qué quiere Dios? Que nosotros cada día vayamos mostrando más lo que Él está haciendo en nuestras vidas. ¿Y cómo debe ser un cristiano? Un cristiano tiene que ser amoroso, ¿cierto? Que son de las virtudes, de las 9 virtudes del conjunto de virtudes que hacen el fruto del Espíritu Santo o que forman el fruto del Espíritu Santo. Entonces tiene que ser amoroso, transmitir el amor del Padre, ¿cierto? Y Laurita el domingo terminaba su enseñanza leyéndonos una porción del libro que lindísima, o sea, de verdad que ustedes dicen que yo soy un poco como que se me sale la lágrima fácilmente, pero escuchando esa lectura que ella hizo, de verdad que fue bien, bien, bien linda, y ella finalizaba diciendo que lo que había hecho esta persona era transmitir, adelantar el amor del Padre, ¿cierto? El amor que nosotros íbamos a recibir en la vida eterna. El que no haya visto la prédica y quiera saber de qué estoy hablando, les toca que la lean. Entonces, estas personas amorosas también tenemos que ser gozosas, ¿cierto? Y es muy diferente el ser gozoso al ser alegre, porque la persona alegre depende de una circunstancia, ¿cierto? O de su estado de ánimo. En cambio, nosotros pues cuando una persona tiene el gozo en su corazón, el gozo va por encima de cualquier circunstancia, ¿cierto? El gozo va por encima de cualquier dificultad que yo pueda tener porque tengo la confianza puesta en Dios, ¿cierto? Entonces también nosotros tenemos que ser personas que mostramos paz. Y la paz es igual a la unidad. Entonces tenemos unidad en Dios, tenemos unidad con Cristo y tenemos unidad con las personas que conviven con nosotros, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que mostrar. Ser pacientes, ¿cierto? O sea, tranquilos, quietos en primera base, no que por nuestra impaciencia a veces quizá atropellamos, y yo soy impaciente y Dios me estaba probando la paciencia ahorita, porque no podíamos salir al aire y pues ya pasaban los minutos, los segundos, y yo, Señor, entonces como que tranquilícese y espere que para todo hay un tiempo, ¿cierto? Dios tiene el control de todo, entonces pues tranquilitos y eso es lo que Dios quiere que cada día en nosotros vaya aflorando. Una cosa es que seamos pacientes y otra que seamos conchudos, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con estas cosas. Que seamos benignos, ¿cierto? Que nosotros, la benignidad, que seamos intachables. Que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Que seamos personas de una sola palabra. Que muchas veces, o sea, tenemos que enfrentar las consecuencias de pronto de nuestros actos y lo tenemos que hacer. No hay de otra, lo tenemos que hacer, ¿cierto? Ser esas personas bondadosas, sensibles a la necesidad de otra persona, ¿cierto? Ser esas personas de fe,
esas personas que en la circunstancia, en cualquier necesidad, sabemos que Dios tiene el control de absolutamente todo. Y ahí es donde nosotros tenemos que sacar a flote nuestra fe. Y ahí es donde nosotros tenemos que, cuando hay una persona a nuestro lado que necesita esa palabra de aliento y necesita que nosotros le mostremos que hay un Dios vivo, que hay un Dios en el que podemos confiar, nosotros mostremos esa fe, ¿cierto? Y que haya la mansedumbre en nosotros, entonces que nosotros seamos mansos y humildes de corazón como lo fue Jesús. Jesús es nuestro ejemplo, Jesús es nuestro maestro de maestros, ¿cierto? Que haya esa templanza que ustedes, toda la iglesia ICA sabe que Dios ha tenido que trabajar muy duro conmigo en esa templanza, en ese dominio propio, y aún sigue trabajando, ¿cierto? Porque como les digo, a veces nosotros en nuestro afán, en nuestro acelere, a veces se nos sale un poquito el apellido, como decimos a veces. Por ejemplo, mis pastores ahorita con todo el tema de la bioseguridad y todo tuvieron que de pronto, porque yo soy un poco acelerada y quiero que como que las cosas salgan, mejor dicho, milimétrica y de todo, y de pronto, o sea, ellos tienen una forma de ver las cosas, yo tengo otra forma de ver las cosas, entonces uno tiene como que llegar y conciliar, digo yo, porque todo no puede ser a mi manera, ¿cierto? Así como sea, entonces a ellos les tocó un poquito duro en este tiempo y les pido perdón porque sí, a veces en medio de querer que las cosas salgan bien, hacemos, de pronto nos exasperamos un poco. Entonces, si nosotros así podríamos dar con estas virtudes, que estas virtudes cada día afloren más en nuestra vida, nosotros podemos dar ese fruto del Espíritu Santo, un fruto deseable, un fruto que cuando se acerquen la gente realmente lo pueda disfrutar y no sea un fruto como les decía yo, ese bodegón que traje para mi casa, que era aquí en esta mesa puesto, en esta no, en la que había en ese entonces de la familia, que la gente llegaba y le parecía lindo y hermoso, pero que no se podía disfrutar, amén. Entonces, recordemos que el fruto que nosotros damos no es para nosotros mismos, sino para las demás personas, ¿cierto? Lo que Dios nos ha dado a nosotros es para que nosotros lo compartamos con las demás personas. La semilla que Dios ha puesto en nuestras vidas es para eso. Y la semilla que ha sembrado el Padre en cada uno de nosotros se llama Jesús, ¿cierto? Y a ese Jesús es al que nosotros tenemos que mostrar cada día. A Él es al que nosotros tenemos que mostrar, amén. Entonces, ya casi terminando, no sé si habrán algunas respuestas, no hay más respuestas para contestar. Entonces, ya para concluir, yo quiero, miren, yo no iba, iban a ser estas dos personas únicamente, pero de verdad que es que el Espíritu Santo hace unas cosas conmigo todas chistosas. Y puse a correr porque el Espíritu Santo me inquietaba y me inquietaba porque yo les dije a las mujeres cuando les conté que iba a hacer ICAS en casa, les dije, y vamos a estar las mujeres arriba. Y como que el Espíritu Santo me decía que como que es ese matriarcado, ¿no? Y Dios me daba para concluir ahorita una persona, siempre me la ponía en el corazón, una persona que es referente para muchos de la iglesia, para los varones de la iglesia. Y es una persona que tiene un hermoso hogar, es un varón que tiene una esposa hermosa, virtuosa, que tiene unos hijos hermosísimos, que es ejemplo y sé que para muchos varones, y Dios lo ha ido llevando a crecer en crecimiento en su ministerio, y quiero que lo escuchemos porque él es el que nos va a dar como la conclusión de qué es lo que él ha hecho, qué es lo que hace él para que él pueda dar ese fruto, para que él pueda permanecer en este fruto y para que pueda ser ese referente para las demás personas. Entonces tenemos a nuestro otro invitado. Lo que siempre he tenido en mi corazón ha sido el temor de Dios. Ha hecho que esté muy presente, muy latente en mi vida, para que en cada momento que yo vaya a tomar una decisión o que vaya a hacer algo o que vaya a decir algo, siempre Dios esté presente, que mi oído esté atento a su llamado, porque es importantísimo cada vez que nosotros emprendamos o hagamos cualquier cosa en cualquier situación, como nos comportemos en cualquier situación, tengo ese temor de hacerlo porque sé que el Espíritu Santo ha morado en mi corazón
por eso sé que los frutos son importantes, por eso sé que también estoy en un proceso para dar mucho más fruto que de los que he podido dar hoy, pero también valga la aclaración de que es el temor, ¿no? Muchas personas creen, y tal vez en alguna etapa de nuestra vida creemos, que el temor es el miedo ante Dios, y es simplemente tener una reverencia, es simplemente tener el temor de poder hacer algo que vaya en contra de la palabra, que vaya en contra del propósito que Él tiene con mi vida, porque sé que cada paso que yo dé hoy, mis hijos lo van a ver. Sé cada decisión que tome hoy va a ser a favor o en contra del bienestar de mi familia, aún de la iglesia, porque sé que mi familia, mi vida, es reflejo de tal vez de lo que Dios ha hecho en mí, y sé que muchas personas también ven mi familia. Por eso lo más importante que hay en mi vida para mantenerme es el temor de Dios en mi corazón y en mi vida. Gracias, Jairito. Definitivamente para él es el temor de Dios y ese temor de Dios reverente, ¿cierto? Y el testimonio, porque como él decía, lo que él haga, sus hijos lo ven, ¿cierto? Y lo que él hace lo ven no solamente sus hijos de sangre, sino las personas, sus ovejitas, ¿cierto? Las personas que él disipula. ¿Cierto? Y eso es de muchísimo cuidado y mucha responsabilidad. Entonces, aparte de ese temor que nosotros debemos tenerle a Dios, nuestro alimento para dar un buen fruto debe ser también la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar alimentados con la palabra de Dios. Tenemos que leer, escudriñar, interiorizar la palabra de Dios. Tenemos que cada día meternos más en la palabra de Dios, la alabanza, la adoración, ¿cierto? Pasar tiempo con Dios. El pasar tiempo con Dios es hacer nuestros devocionales, ¿cierto? Yo siempre digo que de verdad no es en vano lo que Paz nos dice de hacer nuestros devocionales, porque allí es cuando nosotros intimamos con Dios, allí es cuando nosotros realmente nos vemos cara a cara con Dios, ¿cierto? Y ahí nos adquirir un compromiso real y genuino con Dios, ¿cierto? Ser esos hacedores de la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer para que ese fruto permanezca en nosotros y para que los frutos que nosotros demos sean frutos deseables, ¿cierto? Pero el que yo de estos frutos haya tenido misericordia conmigo y me permita cada día conocerle más, no me da derecho a que de pronto la persona que no esté dando frutos yo ir a juzgarla o criticarla, ¿cierto? Al contrario, si Dios me ha dado a mí esa revelación y yo me doy cuenta que hay una persona que necesita, ¿cierto? Lo que yo tengo es que ir y ayudar a esta persona, ¿cierto? Ir y mostrarle a ese Dios vivo, al Dios que ha hecho algo en mi corazón y que lo puede hacer en las demás personas. Amén. ¿Tú qué opinas? Para ti, ¿qué sería lo que tú harías para que el fruto de Dios permanezca en ti? Comunión con Dios. O sea, yo pienso que eso es lo más importante porque pienso que uno empieza a fallar o le da campo como al enemigo o a la carne cuando le quita tiempo a Dios. Entonces, cuando uno menos tiempo pasa con Dios, más débil es uno. De pronto que se deja llevar por rabietas, por mal genios, o empieza a criticar o a hacer cosas que no agradan a Dios. Pero cuando uno constantemente está en esa comunión y está en eso, el Espíritu Santo está ahí. Entonces, para mí la clave es la comunión con Dios, pasar tiempo con Dios. Muy bien, pasar tiempo con Dios, ¿cierto? Y nosotros tenemos que ver en qué nos identificamos más con Él, ¿cierto? Y porque habrá personas que dicen, no, yo realmente me sumerjo en la palabra de Dios, ¿cierto? Allí es donde yo encuentro la respuesta, allí es donde yo siento que Él me habla, pues allí es donde debe estar. Pero como dice el Paz, equilibrio, de todo un poquito, ¿cierto? Entonces, pues nada, quiero decirles que esto fue lo que Dios me regaló. Yo lo disfruté mucho preparándolo. Dios me habló muchísimo. Y lo que les digo yo en Juan 15, para mí fue un deleite porque había leído ya esa parte de la Biblia, esa porción de la Biblia, pero nunca lo había interiorizado, sino lo había entendido que Dios nos limpia para que nosotros demos más frutos. Y muchas veces cuando Dios nos está limpiando nos duele un poquito porque el quitarnos esas asperezas, el quitarnos de nuestra comodidad, nos duele,
porque a veces nosotros, creo que los jóvenes son los que dicen seguido que no queremos dejar nuestra zona de confort. ¿Sí? Y hay que a veces dejar esa zona de confort para poder crecer más en Dios, amén. Iglesia, pues nada, voy a darles creo que ya unos anuncios, agradecerles muchísimo el que se hayan conectado. Espero que Dios les haya hablado porque muchas veces no es Dios siempre tiene un mensaje para nosotros, ¿cierto? Y cada vez que nosotros escuchamos mensajes y de todo, algo tiene Dios para decirnos y para que nosotros aprendamos. Eh, los anuncios son los que ya todos conocemos. Por favor, mañana conectaditos a las 6 de la mañana en nuestra oración matutina. A las 8:30 de la noche tenemos otra hermosa palabra y todos los días seguiremos 8:30 de la noche en nuestro ICAS en casa. El domingo los esperamos en nuestro servicio. Los que quieran ir, ya pronto no pronto, sino el viernes, porque antes del viernes no se puede hacer, habilitaremos la aplicación para que se empiecen a inscribir. Los esperamos en la iglesia para recibirlos con todo nuestro cariño. ¿Qué más les tengo que decir? Agradecerles por su fidelidad con sus diezmos y sus ofrendas. Ya saben cómo hacerlo, comunicarse con el pastor por el interno. Y si hay alguna persona nueva que se conecta por primera vez, agradecerle el que se haya conectado. Si desea que de pronto la iglesia lo contacte, por favor nos manda información a través del Face y habrá alguna persona que le va a llamar y le hará el seguimiento. Amén. No sé si hay algo más que decir, nena. Nada más. Agradecerles de verdad, que Dios les bendiga grandemente. Un abrazo y chao, chao.